católico romano, amén, gracias por quien haya hundido el botón, me imagino que es mi hermanita Juani, a la cual le doy una cordial bienvenido, ¿no? Bueno, Juani, muchas gracias de todas maneras por empezarlo a grabar. Y estaba diciendo a ustedes que en la doctrina católica romana, ellos asumen que se tienen dos fuentes de toda revelación, la Biblia y la tradición. No se difieren mucho de la concepción rabínica que habla de la Torá y de, llamémoslo así, la tradición oral o escrita, que la reflejan en ciertos libros como el Humash, la celebran como también en el Talmud, y por qué no decirlo en la Misnétora. O sea, hay un paralelismo. Pero ese católico que a veces fue formado dentro de un dogma, llamémoslo radical, dice que todo es necesario buscarlo en la doctrina, en la Biblia, pero ellos recurren a intérpretes de la Biblia, recurrieron a través de la historia. Los mal llamados padres de la Iglesia Católica, porque ellos mismos se autoproclamaron de esa manera, los hemos mencionado en varias oportunidades, tal como Jerónimo, como Clemente de Alejandría, así como también, desde luego, todos los que serían originarios, algunos hebreos que apostataron de la fe hebrea, llegaron a considerar que lo mejor era educar, llamémoslo así, a la corriente católica romana bajo la doctrina de dogmas. Y esto es un error, craso error, porque primero que todo terminaron añadiendo a la revelación de la palabra escrita que estaba en el Pentateuco la tradición oral sin garantía bíblica, solamente porque habían algunos padres mal llamados de la Iglesia Católica que se autoproclamaron con esa paternidad. Y mencionamos a Pablo de Samosata, Jerónimo, el mismo Tomás de Aquino y San Agustín, quienes se tomaron la atribución de decir para que el pueblo raso entienda la Biblia, tiene que recurrir a unos intérpretes, a unos intermediarios, y se autoproclamaron ellos como los intermediarios. Entonces, esos intermediarios, perdón, que entre otras cosas traducían del griego y del latín la Biblia, que estuvo por muchos años bajo ese precepto, optaron por crear dogmas interpretativos. Y ahí hay una gran diferencia con relación a la transparencia de lo que es la Torá y de la Biblia bajo la composición de la Tanaj, que es los 5 libros del Pentateuco, los profetas mayores y menores, cantares, proverbios, salmos, y desde luego, obviamente, con todo el complemento que implica, mis queridos hermanos, bajo la concepción judía, toda la Torá completa. Y más adelante sería complementado con los libros del mal llamado Nuevo Testamento que nosotros consideramos como el pacto renovado o Brit Hadashah. Ellos se inventan esa práctica de dogmas y entonces ahora aparece un nuevo cargo, los que interpretan la Biblia para nosotros. Número uno, porque son formados para eso, sabían latín y a nosotros nos entregaban, sobre todo a nuestros padres, a los predecesores, les entregaron Biblias en latín. Y era prácticamente como tener algo guardado por santidad, pero ni siquiera lo interpretaban. Y por muchos años, hasta el punto de que, por ejemplo, en el caso aquí en Colombia, aún existen iglesias católico romanas que dan toda la liturgia en latín. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Eso lo que hizo fue confundir a la gente. Porque si usted no sabía latín, estaba en una posición, llamémoslo así, de inferioridad con relación, yo qué voy a entender si aparte de todo están en latín. Poniendo, llamemos hermanos, barreras para llegar a la Tanakh, a la Torá. Bendito el Eterno, porque a través de todas esas traducciones, hoy tú y yo podemos tener con ejemplares traducidos a nuestro idioma local, en este caso, quienes somos de habla hispana. Esos errores graves de crear dogmas de fe añadieron a la revelación de la palabra escrita la tradición oral sin que tuvieran garantías bíblicas y solamente por las preferencias de Roma. Esos dogmáticos decían qué escuchar, qué atender y qué obedecer. Y sometió la escritura a la iglesia, a cual a la iglesia católica romana, en vez de someter la iglesia a la palabra, a la Torah. Invirtieron los valores. Y esto llevó a la formación de nuevas doctrinas
Como por ejemplo, si la revelación de Dios no hubiera sido cerrada en el periodo apostólico, cuando Judas 3 lo menciona, eso lo admiten, pero en la práctica lo desmienten, como quien dice, no, lo desmentimos porque nosotros ahora somos los representantes de Dios sobre la tierra, estoy tomando palabras literales de ellos, y entonces fundaron todo el papado, arzobispado, los cardenales y desde luego todos los presbíteros bajo el ordenamiento, llamémoslo así, desde el punto de vista romano y griego, que difiere del sacerdocio puro levítico instaurado por la Torá. Entonces, ahí nos damos cuenta de que ya estuvieron ellos desviándose, pero deliberadamente, para crear un nuevo dogma de fe que permitiera, ante todo, apartarse de todo el linaje hebreo. Y eso, hermano, nos marcaría por muchísimos años, hasta cuando tú y yo pudimos retornar a las raíces hebreas de la fe. Otro aspecto fundamental de esa, llamémoslo, interpretación errónea de lo que hicieron con las escrituras, se fundamenta, mis queridos hermanos, en lo que podemos denominar la teología liberal. Voy a correrlo aquí un poquito, porque esto está como muy, amén, está como muy liso, amén. Y es que la teología liberal marcaría los siguientes aspectos que también están en contra de la verdadera enseñanza del Eterno. ¿Por qué? Los teólogos liberales, en su mayoría todos de origen greco-romano, se levantaron en contra de la autoridad bíblica, es decir, ¿de cuál autoridad? Del Pentateuco y de la Torá, para poner en su lugar la autoridad de la razón humana y se sumergieron en la racionalidad humana como la verdadera mentalidad para poder interpretar lo que el Eterno nos quería decir. Pero ¿cuál Eterno? Un Eterno que para ellos era Kyrios o era Teos. Y adjudicaron nombres cambiados por mala interpretación y peor aún, porque a algunos se le ocurrió en su mente como si pudiera manipular el nombre de Yuhei Baihei, y hicieron y crearon conceptos como el concepto de Yahová o Jehová, o Jehová cuando lo traducimos al español, que no fue otra cosa más que tomar el tetragramatón e insertar las palabras del hebreo Adonai y sonó ese fonema. Pero eso, ¿quién lo hizo? Pietro de Galantino, un hombre. ¿Quién marcaría una división que hasta hoy se mantiene en vigencia? Porque muchos de nuestros hermanos cristianos y los hermanos católicos siguen llamando al Eterno por ese nombre que es espúreo, porque no fue que el Eterno permitiera hacerlo, sino por hombres. Pietro de Galantino fue el inventor y progenitor de esa, llamemos, sincretismo entre el tetragramatón y Adonai, y creó esa terminología de Jehová o Jehová para algunos cuando lo mencionan con la Yud. Obviamente, hermanos, todo eso lo que haría es complicar el asunto, porque cuando uno dice, bueno, yo creo en Loa, Dios único de origen hebreo, Yuhei Baihei, y luego me dicen, no, pero es que el Dios verdadero es el griego o el romano y hablan de Teos o de Quirios, empieza uno como a decir, al fin, ¿qué? ¿Quién es el que debe ser? Y esos liberales en la teología partieron porque se convirtieron en árbitros supremos del conocimiento humano, porque empezaron a introducirle la racionalidad, el razonamiento filosófico humano, anteponiendo al concepto del eterno la razón de cada uno de los que se denominaban intérpretes de la teología liberal. Y decían, entre otras cosas, estas, buscando qué principios tuvieron. La Biblia debía ser tratada como cualquier libro, es decir, desmagnificaron la posición de la Torah. La rebajaron a un simple libro para ser estudiado bajo los principios de interpretación grecorromana, que es la hermenéutica. Y aplicaron para el estudio de la Biblia, palabra literal, estoy tomando las mismas reglas que cuando estudiamos documentos antiguos. Es decir, hermenéutica, que es el estudio tratado de la correcta interpretación de los libros. Nada que ver con la exégesis hebrea. Número dos, para estos liberales teólogos, todo lo sobrenatural debía ser rechazado. No lo creían. Y como en todo lo que no se podía razonar por la mente, comprobarlo bajo un método de deducción, entonces lo rechazaban. Y decían que los milagros, la única manera de aceptarlos es que pudieran
demostrarse científicamente. Hágame el favor, eso es como poner en tela de juicio al Ruach HaKodesh. Las doctrinas de pecado que siempre estuvieron, de expiación, de redención, las desecharon, porque no encajaban con un sistema racionalista. Tampoco aceptaron a la Biblia como qué, como el verdadero intérprete de la palabra del Eterno, y que estaba inspirada por Elohim. Número 4, los teólogos liberales dijeron que todo evolucionaba, incluyendo la religión, como quien dice que era sujeta a ser cambiada, lo cual para nosotros es una adefesio, porque la Torá se ha mantenido intacta. Lo que el Eterno entregó en su manual allá en el Sinaí jamás permitió, ni tampoco en el Brit Hadashah, que le adicionáramos ni le quitáramos, llamémoslo así, artículos, palabras insertadas. Y todo esto porque hubo la influencia racionalista de dos célebres pensadores de la época que fueron Federico Hegel y Darwin, Charles Darwin, quien explicaría la famosa teoría del origen de las especies. Todo empezó a convertirse que lo que no se pueda demostrar sencillamente no existe, y menos aún los milagros. Tremendo, hermano, porque es desmitificar o derribar el poder del Ruach HaKodesh. Y entonces, con ese antecedente, y aquí entramos, aparecería la teología cristiana evangélica. ¿Por qué cristiana evangélica? Porque cuando vino la separación de los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, ellos se diferenciaron del ecumenismo, es decir, de la forma como la Iglesia Católica manejaba sus asuntos a nivel administrativo. Los papados, los cardenales, los arzobispos y obispos y todo ese engendro, yo puedo decirlo con respeto, que se inventaron ellos porque nunca estuvo en la Torá, le permitirían a ellos decir cosas como que la reforma era una teología de la revelación. Así lo pregonó por lo menos Martín Lutero, quien a la larga terminó convirtiendo y fijando su posición radical antisemita, es decir, en contra de los judíos. Todo lo judío él lo detestaba. Y pusieron a la iglesia como la suma autoridad y crearon un concepto que a lo mejor ustedes lo oyeron mencionar, pero nunca lo interpretaron con claridad. Y era que todo lo que estuviera en la escritura era lema mayor, era el dogma de fe, y lo denominaron en latín la sola escritura. Estos reformadores de la Biblia fueron tomando y dando sus propias interpretaciones al contenido como a la forma de la Torá, que ya no era la Torá, era el Códice Vaticanus y el Código Receptus modificado. Los reformadores usaban indistintamente los términos de la escritura, dice, como que dice es palabra mayor, y Dios dice. El término Dios que aparece aquí con la rayita, acuérdense que fue una acepción que tarde que temprano los rabinos terminaron aceptando, pero no poniendo la O para diferenciarnos de qué, de la catequesis del fundamento de fe de los católicos, porque ellos usan el dictongo Dios. Y entonces los rabinos, ante tanta insistencia, dijeron, está bien, vamos a aceptar que usted le llamen Dios como divinidad, pero sin la O. Y esto no es un error ortográfico, sino una acepción de qué, de aceptación por parte del rabinazgo contemporáneo. Ellos decían que la escritura se convertía en la palabra de Dios y que hablar de palabra de la escritura y hablar de Dios eran sinónimas. La una implicaba tener en el interior lo mismo, lo propio. Entonces, mis queridos hermanos, bajo ese concepto, ellos empezaron a crear no solamente un antisemitismo claro y radical, sino que dijeron que la escritura y la palabra de Elohim eran sinónimas. No es que estuvieran mal. Lo mal era que estaban hablando de un Dios teos, de un Dios filósofo racionalista. Y esa posición del cristianismo evangélico lo acentuaron con la escritura del Brit Hadashah en 2 de Timoteo 3:16. Porque 2 de Timoteo 3:16 mencionaba a Timoteo que toda la escritura era inspirada para darnos conocimiento. Y el problema grave es que se fundamentaron en la teología helenística de Roma y nunca se sustrajeron, con algunas excepciones, de lo que denominamos sana doctrina romana. Eso sí, con
sufijo y adjetivo calificativo. Lo romano era la sana doctrina. Lo que no estuviera encuadrado ni armonizado con ellos dejaba de ser sana doctrina para convertirse en una herejía o convertirse en una secta. Y es así como en la mayoría de las predicaciones usaron como fundamento la palabra, pero del Nuevo Testamento, y empezaron a arrinconar los escritos antiguos, entre ellos la Torá y el Pentateuco, la desecharon y solamente leían la Tanakh para hacer recordatorio de alguna historia bíblica, incluyendo Bereshit, Génesis y obviamente el devenir de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, como una especie de epopeya vivida por Moshe Rabén, para recordarlo como un personaje histórico, pero no como un hombre que realmente se enmarcó su acción como un verdadero primer redentor y liberador de la esclavitud del pueblo hebreo. Y no lo interpretaron como debía haber sido, y era la palabra de Yuhei Baihei, porque ya estaba el sentimiento aflorado del antisemitismo. Se mostraron como católicos enemigos de los judíos, ese fue el punto común. La iglesia romana y los protestantes de 1500, Zwinglio, Calvino y Martín Lutero, todos fueron archienemigos del pueblo hebreo. Y entonces sacamos una conclusión de ese marco de teología helenizada, es decir, influenciada por la filosofía griega. Todo el pensamiento se fundamentó en la razón o la lógica. Lo que no podía ser comprendido o entendido bajo esos dos parámetros, sencillamente había que desecharlo. Y es como nosotros queremos interpretar por qué el Eterno hace las cosas cuando Él es el que nos hizo a nosotros. ¿Cómo interpretamos nosotros al Eterno si somos pequeñas figuras en la humanidad y segundo en la creación para interpretar la mentalidad del Eterno? Pero de hecho, en toda la Torá hay hechos, sucesos, operaciones, situaciones y realidades que a veces escapan del razonamiento, porque es el Ruach HaKodesh el que nos da el discernimiento, inclusive se aparta de la lógica humana. Y solo puede explicarse a la luz de la fe, de la emuná que el Eterno siempre nos transmitió. Porque es imposible que sin fe podamos comprender las sagradas escrituras. Y mucho menos que si no lo tenemos esa capacidad, vamos a ir facilito a caer en el abismo de la herejía y de la idolatría. Y también la fe sin razonamiento, y pongan mucha atención, queridos hermanos, nos puede llevar al fanatismo. Y eso fue lo que pasó con sectas que de las 180,000 que actualmente existen, llevaron inclusive a producir suicidios masivos, como los hijos de Dios allá en el famoso suicidio colectivo que ocurrió en la Guyana británica, en el norte o de límites con Venezuela. Cuando un falso, llamémoslo así, Mesías los llevó a que el mundo se iba a acabar y que era mejor adelantarse, y les dio a tomar a todos un veneno que le costaría en ese momento la vida a más de 1,800 seguidores. ¿Por qué? Porque si no hay razonamiento, mis queridos hermanos, eso puede llevarnos al fanatismo. Por eso es que el Chalías Saulo de Tarso nos decía en Romanos lo siguiente, oído hermanos, 1:21 al 25 de Romanos. ¿Qué nos dice él? Por favor, entiendan y escuchen bien lo siguiente. Ya que habiendo conocido a Yuhei Baihei, no lo glorificaron como al Elohim, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se estaba refiriendo a lo que le pasaba a los romanos en la época de su cuarto viaje. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, porque le aplicaron la racionalidad y se apartaron de la emuná genuina. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y él se refería al sincretismo babilónico grecorromano que marcaría la iglesia católica en sus vestidos, en sus trajes, en la ordenación de multiplicidad de deidades. Todo el que ellos consideraban santo le ponía una aureola como santo. Y no ha terminado, hermano, porque ustedes saben que hoy el papado sigue ordenando cada año un cierto número de santos. Y la pregunta es, pero ¿y por qué no le pusieron ese
ese, llamémoslo, prefijo a Yeshua, santo de santos. No lo entiende uno. Por lo cual también, y por esas formas de actuar, con ese sincretismo de múltiple idolatría, el Eterno los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vino la aparición de la homosexualidad de ambos caracteres, tanto en el género masculino como femenino, que cambiaron la verdad del Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que fue su Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahí estaba refiriéndose Romanos, Rab Shaul, como si estuviera hablando para los tiempos de hoy, a quienes están aún en Roma y en Babilonia. Tremendo, mi querido hermano, porque la perspectiva de Rab Shaul fue amplia. Además, fue profeta. ¿Y qué nos lleva entonces a concluir? Que la mezcla, ese sincretismo entre lo babilónico, lo greco-romano, nos va a conducir o condujo a los de la época hasta hace muy poco tiempo a herejías. Cuando el evangelio se mezcló con el razonamiento griego, surgieron entonces las primeras herejías, comenzando por el gnosticismo, entendiendo que el gnosticismo es la doctrina alta, la teología de la ciencia de los magos, para tratar de explicarse bajo el razonamiento las cosas no explicables que el Eterno hacía. Se tomaron el atributo de interpretar dogmas de fe, darle claridad supuestamente a los mandamientos Juquín que debemos aceptar sin discusión porque vienen originados por el Eterno y hay que obedecerlos y punto, porque fueron dados por el Eterno. Conceptos, situaciones que se presentaban en los estudios del Evangelio y, por ejemplo, aparecieron alteraciones claras en los dogmas de fe con relación a la originalidad del Brit Hadashah. Por ejemplo, el orden subjetivo de la salvación. Ellos decían bajo ese criterio de liberalidad que Dios elige, que predestina, que llama. Eso es cierto en el momento en que fuimos concebidos. Y los católicos decían que hay justificación por el sacramento del bautismo. Empezaron a inventarse en la teología de las 7 órdenes sacramentales y entre ellos empezaban con el bautismo, con la confirmación, con la primera comunión y una cantidad de preceptos que no están ni en la Torah ni en el mismísimo Brit Hadashah. Y sobre todo de un bautismo hecho para neonatos o pequeños niños de 6 meses de nacidos, el cual se hace sin inmersión y sin que tenga derecho a reconocer que han cometido falta, transgresión o pecado. ¿Qué mentalidad puede tener un niño neonato de 6 o de 1 año para arrepentirse de qué faltas o de qué pecado? Ya de ahí estaban mal. Y mediante ese tipo de bautismerio, porque lo llevaban a una pila bautismal, escasamente le mojaban la cabeza, se insufló una gracia excitante que en determinado momento haría que el bautizado buscara a Dios y bastaba con eso. Y apareció entonces el concepto arminiano. Y ese concepto arminiano es el punto clave de la justificación por la decisión de aceptar, lo digo literal por ellos, a su redentor que lo denominaron Cristo como el ungido. El concepto luterano se apartó ligeramente del catolicismo, tomando como punto clave que todo está justificado por la fe. Y el concepto calvinista, que fue compañero, llamémoslo, de lucha en esa revolución del protestantismo, decía que el punto clave era la justicia de Cristo, del ungido por ellos. Y en cuanto a la gracia, hubo diferentes maneras de explicarla racionalmente, cuando la gracia es algo que viene del mismísimo Ruach HaKodesh dado por el Eterno desde Noach hasta la época de hoy. Y eso, hermanos, hizo que aparecieran múltiples herejías hasta el punto de que hoy hay más de 180,000 denominaciones que todas se compiten o se autocalifican como la verdadera y a los demás los califican de tajo. ¿Por qué, hermano? Porque se volvieron sectas fundamentado su conocimiento en herejías, en mala interpretación de los textos y siguen cada día formándose nuevas sectas. Esas herejías y equivocaciones les vamos a resumir en 4 aspectos fundamentales. El primero, el pelagianismo. Pelagio era un monje británico del siglo III que duró entre el 360 al 422. Él decía que Adán
nuestro progenitor, fue creado no siendo santo ni pecador, como quien dice, ni era blanco ni era negro. Que él decidió pecar porque eso sí tenía libre albedrío y según ese libre albedrío, pues no podía ser condenado porque entonces el Eterno, ¿para qué le dio libre albedrío? Pero se olvida esta interpretación de San Pelagio de que el Eterno le dio, sí, libre albedrío al Eterno para que tuviera, al hombre, para que tuviera capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno. Pero el hombre prefirió tentar al Eterno porque siempre quiso, desde que en el momento en que Hasatán tomó posesión del cuerpo de la serpiente, decirles, ¿por qué no pueden hacerse igual a Elohim? Si de hecho de entrada tenían una vida prolongada, casi que una vida eterna. Y actualmente el hombre, pero debido a la mala educación y los malos ejemplos, se acostumbra a pecar. Como quien dice, la sociedad es lo que hace o determina hombres pecadores. Y esto es una defecio, porque es la capacidad nuestra de mantenernos fieles al obedecimiento de la Torah. Y ellos decían entonces, los pelagianistas, que entonces no era necesario la gracia y que por eso debían bautizarse siendo niños. Si no se bautizaban y morían, se condenaban. Y el semi-pelagionismo subsistió en Roma hasta los años 409 y 411. Y en el concilio de Éfeso, en el 431, propusieron no negar la gracia, o sea que tiraron reversa. Y en el concilio segundo de Orange, en Francia, en el 529, fue condenado, otra vez se la pasaban con altibajos, lo aceptaban una vez y después lo descalificaban. Aunque surgieron nuevas desviaciones, ese sacramentalismo, cumplir los sacramentos católicos, confesión auricular, se inventaron que los mismos sacerdotes deberían escuchar y diseñaron los famosos confesionarios. Y al poner en vigencia esos famosos confesionarios, hermanos, pues introdujeron un concepto de hombres para perdonar a hombres. Cuando Elohim lo ha hecho a través de la historia, a través de Teshuvá genuinos, en un trato espiritual con él, no a través de un intercesor, un intérprete que está metido allá como camuflado, como difuso en un confesionario al cual yo le confieso todo lo pecaminoso mío y él me absuelve. Eso fue un invento, hermanos, allá del concilio de Orange. Y entonces apareció el concepto del voluntarismo, las corrientes de los padres de la iglesia que fueron, y ya lo mencionamos, marcados por Jerónimo, por Crisóstomo, Tertuliano, Pablo de Samosata, entre otros, San Agustín ya en la época más contemporánea, y Tomás de Aquino. Pero sobre todo se diferenciaría por estos que voy a mencionar ahora. Los molinistas de Luis Molina entre 1535 y 1601, donde hablaba que la caída original no afectaba las facultades naturales del hombre, que no importaba que naciéramos de pecado original, que se supone es el de la concepción de nuestros padres, y que eso no iba a afectar las facultades naturales del hombre. Apareció el concepto de San Agustín o teoría agustiniana. Los frailes agustinos sostenían la incapacidad natural del hombre para la salvación. Hágame el favor. Pues es claro que sí la puede tener si obedece a la Torá. Pero ellos decían que era imposible y que la eficacia psicológica de atracción, según Juan 6:44, era algo natural, como quien dice, el hombre había nacido con la naturaleza, ¿hacia qué? Hacia la reproducción, hacia la sexualidad y por lo tanto había que aceptarlo. No que sea malo, porque el Eterno nos dio a nosotros órganos sexuales diferentes con las mujeres, pero para que el hombre en su acto magnánimo de la creación haga honor a uso de ellos para que el Eterno no solamente permita mantener la progenie sobre la tierra, sino a dignificarnos en un verdadero acto de bondad y de amor para con nuestras compañeras idóneas. Apareció también el concepto dominicana o tomista de Tomás de Aquino, que era una orden de predicadores y sostenía también la incapacidad natural del hombre, enseñando la eficacia física en virtud de la gracia, es decir, la gracia todo lo podía. Y la predestinación, lógicamente, anterior a la presencia del Eterno, de lo cual estamos de acuerdo porque el Eterno sabe qué vamos a hacer nosotros, si le vamos a servir, si le vamos
mañana a buscarle a Él en el momento en que insufla el aliento de vida en el vientre de nuestros progenitores, de nuestro padre y madre, en el momento en que somos engendrados. Alfonso Liguori, quien se califica como el padre de los redentoristas, sostiene una posición intermedia entre el molinismo y el tomismo, sectas, creencias. El arminianismo, que marcaría no solamente a los protestantes de la época de Calvino, Zwinglio y Lutero, dirigidos por Arminio Jacobo Harsmasdon, era un teólogo holandés, discípulo de Teilhard Beekza. En principio fue calvinista, luego semipelagianista y algunas veces molinista, como quien dice, jugaba a lo que él quisiera interpretar. Terminó diciendo que el pecado de Adán no se imputaba a sus descendientes, sino que era como una enfermedad de la naturaleza. Al que la heredaba, pues le salían mal las cosas, y al que no, pues tranquilo. Y el Espíritu Santo daba a todos los hombres la gracia para contrarrestar el pecado y cooperar en la regeneración espiritual, lo cual eso es cierto y estamos de acuerdo. Es el Rúa el que nos redarguye y nos hace ir a un genuino arrepentimiento, a un techubá genuino, para que podamos reconciliarnos con el Eterno. El arrianismo, debido a un presbítero de Alejandría, o sea, era de origen egipcio, arrio, en el 336 defendía que el verbo, es decir, la palabra, era una criatura del Padre. No reconocía que es el mismísimo Yuhei Baijé, el Padre, al que había servido de instrumento para crear todo lo demás. Claro, Juan, del 1 al 10, narra de que en el principio era el verbo y que el verbo era ¿quién? Con Elohim. O sea, que son el mismo. Pero aquí lo estaban mostrando como un instrumento para hacer las cosas. Ya que el mundo es limitado y contingente, no podía entrar en contacto con un Dios trascendente, porque sencillamente, como quien dice, no podemos ver al Eterno y vivir. En el concilio de Nicea, en el 325, esta corriente arrianista declaró que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios verdadero. Ahí se les abrió un poco el bombillo, se les prendió la luz, pero vinieron y echaron para atrás ese mismo concepto. El Hijo de Dios es Dios verdadero, nacido, oído, pero no creado por el Padre. Como quien dice, si es nacido, quiere decir que Miriam lo engendró a través de un acto natural. ¿De qué? De relación sexual. Entonces estaban asumiendo que la paternidad de ese Jesús de ellos, era de origen humano desde el punto de vista de la concepción, porque José posiblemente habría tenido relaciones sexuales con Miriam, pero sin embargo tenía una esencia igual a la del padre, pero era un hijo encarnado por un intermediario que en este caso sería José, el esposo de quién? De Miriam. Pero eso derriba la deidad del Mashiach y le quita todo el poder a que el Ruach HaKodesh fuera quien realmente pudiera concebir en el vientre de Miriam a través de su maravilloso poder. Y como bien lo narró el arcángel Gabriel cuando hizo la visitación a Miriam, que le dijo, y él te cubrirá con su sombra. En un eufemismo, una manera, llamémoslo así, cambiada de decirle, él te engendrará porque tiene el poder de hacerlo. No por un acto coital o una relación sexual específica, sino a través de la unción del Ruach HaKodesh. El otro aspecto importante que aparecería dentro de estas corrientes ya protestantes y pseudo protestantes está la corriente wesleyana, dirigida por John Wesley, que en 1703 a 1791 defendió al arrianismo, o sea, hablando de la deidad del Dios trascendente, moderado, o sea, tampoco se fue a lo radical. Y entonces aquí vienen una serie de conceptos que hoy se mantienen vigentes, mis queridos hermanos, lamentablemente trayendo confusión. ¿Por qué se mantienen vigentes? Se mantienen vigentes porque la mayoría de las que en este momento se denominan sectas siguen creyendo en estos conceptos. El pecado original no es meramente una enfermedad de la naturaleza, sino es pecado en toda su realidad y por tanto constituye al hombre reo en la presencia de Dios. Como que dice, jamás podremos ser emancipados o regenerados por nadie.
porque es original y es una enfermedad, una degeneración de la naturaleza. Mientras que el calvinismo con Jean Calvin, que nació en Francia, en Noyon en 1509 y 1564, sostuvo la elección y la predestinación divinas, con lo cual estamos de acuerdo. Dios, según él, llama y atrae irresistiblemente a los que quiere salvar. Y yo podría decir que estoy de acuerdo en ese aspecto, en esa interpretación calvinista. Porque ¿qué tiene de convergencia que tú y yo, querido hermano, que esta noche me acompaña, que nunca nos habíamos visto antes, tengamos un punto en común para aprender Torah? Hermanos, porque sencillamente el Eterno ha puesto en nosotros esa predestinación para que tarde que temprano, doblegando nuestro orgullo, haciendo teshuvá, le buscáramos. O sea, el Eterno sí sabe quiénes se van a perder y quiénes van a buscarle. Y les otorga desde luego una gracia eficaz que quiebra inclusive la resistencia y la voluntad humana, habiendo sido pecadores, transgresores, sumergidos en rebeldía y en hijo de mil aspectos, hermanos, perdónenme la expresión, que tienen que ver con hechos de no solamente de falta de racionamiento, sino de entendimiento y de discernimiento espiritual. Dentro de ese desarrollo aparecería el trinitarismo, y entonces dio origen a la fórmula de Dios en tres personas. ¿De dónde surgió la fórmula de tres personas en un Dios? Fue una introducción de hombres que afectaron la verdadera expresión del Mateo Shantov en el capítulo 28-18. Ahí hubo una alteración para decir que en el nombre que tenían que ser bautizados en la gran comisión del Eterno antes de ascender en Betania, de que tenían que ir a ser discípulos en todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una inserción arbitraria, porque realmente el original Mateo Shentov siempre hablaba ir y hacer discípulos bautizándolos en mi nombre, en primera persona del singular. Entonces, ellos, este trinitarismo fundamenta que sencillamente no era posible deducir el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo si no se concebían como tres personas distintas. ¿Y por qué decimos que ese concepto es antibíblico? Porque se están llevando por delante Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim uno es. Y porque el versículo de primera de Juan 5:7, que en su momento fue denunciado por Erasmus en 1516, cuando lo tradujeron del latín al nuevo pacto en la así llamada, oído, coma Johanum, ese versículo estaba agregado por alguien y que no estaba en los manuscritos anteriores del siglo IV. Ya empezaron esos escribas de la época a meterle mano y a adulterar los escritos, no solamente originales en hebreo, luego pasados al arameo, sino que empezaron a introducirle cambios fundamentales en la interpretación trinitaria. Esto que estoy diciendo yo está respaldado, queridos hermanos, con los fundamentos de la era moderna en Europa, los cimientos de la Europa moderna. Y es un libro que fue escrito por Eugene F. Rice en 1970. En la página 71 tomé esto literal de ese texto. El texto mayoritario en las versiones españolas de Reina Valera toma literal este aspecto, porque tres son los que testifican. Y ahí nos sumergen a nosotros en la tremenda confusión de quiénes son esos tres. Y por eso quiero pedirles el favor de que vayamos a la cita. Busquemos la cita, por favor, de cuando habla de esos tres que dan el testimonio, y estos tres son uno. Esta acepción, tal y como nos lo explican, está en Reina Valera. Pero vamos a entender cómo esos cimientos fueron adulterados cuando hicieron acopio a interpretar que tres son los que testifican. Tertuliano, Ireneos y Orígenes persiguieron el estudio de la Trinidad. Ellos se ensimismaron en que esa era la verdad. Y de hecho, el primero de ellos, un famoso teólogo y escritor, es responsable por la ya famosa fórmula de una sustancia en tres personas en el siglo IV después del Mashiach. Debemos hacer notar algo muy crucial. Si las tres personas de Tertulianos
no es acertado en sus connotaciones actuales, entonces toda esta frase se cae por su mismo peso en un segundo. Atanasio lo proclamó como la fe en la iglesia en el concilio de Nicea. En el 325, toda la iglesia de la época de origen católico romano era trinitaria, en el 325. Por esa mala interpretación de que tres son los que dan, ¿qué? Testimonio. Y se refería al Eterno ¿a qué? Vamos a mirarlo. Como respuesta al ataque del arrianismo, entonces Yao Xiaobini o Calvino la tomó y después él se volvió parte de la primera reforma junto con Martín Lutero y a Calvino. Esa expresión de partes lo adulteraron por la palabra latina persona, porque la connotación legal que en esa época significaba parte de un litigio legal era una expresión jurídica, y los abogados que están esta noche me pueden refutar en ese aspecto o confirmar parte de un litigio. Es decir, que lo que él quiso decir cuando escribió en tres personas fue en tres partes. Esto es absolutamente correcto. El problema comenzó cuando la palabra persona del latín tomó las connotaciones modernas, como veremos enseguida, y es atribuirle qué perfiles, personalidades o atributos humanos a las tres personas. Y por eso tú y yo, cuando pasamos por el catolicismo, no nos fue extraño ver en el altar mayor de las iglesias católicas a tres representaciones de personajes: a un adulto mayor con barba blanca, el anciano de días, supuestamente. Al lado derecho mostraban a su Jesús, a su Salvador, y en la mitad de estos dos, una paloma en forma de representación del Espíritu Santo. Y ahí quizás yo sé, hermano, que alguna vez si tú fuiste católico, tuviste que haber visto en la parte superior de los altares esa representación de la Trinidad. Estos litigios legales de que tres personas son los que dan testimonio fue lo que confundió a la humanidad por muchísimos años. Búscame la cita aquí, tres personas son las que dan testimonio. Aparecerían después los testigos de Jehová. Carlos Taser Russell, en 1852 y 1916, marcó también aferrado al arrianismo y era hijo de un matrimonio presbiteriano. Estudiando las profecías bíblicas, predijo equivocadamente el fin del mundo, primero en 1914, luego anticipó el Armagedón en 1915, ninguno de los dos se cumplió, y sus enseñanzas se basaban fundamentalmente en que Jesús, su Redentor, no es Dios, simplemente es un profeta. Y lo identifican como el ángel Miguel o arcángel Miguel, el ángel guerrero. Literal B, el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. Literal C, la salvación es solamente para los 144,000 testigos de Jehová, no para los hebreos de las 12 tribus. Tremendo, mis queridos hermanos, porque ahí eso nos sumergiría en un mar de confusiones y los testigos de Jehová se mantienen en ese mar de confusión. Luego aparecerían los famosos Fernando Soto Santiago, que fundó el movimiento de Creciendo en Gracia de origen puertorriqueño, con José Luis de Jesús Miranda, quien ya murió, quien manifestaba ser Jesucristo hecho hombre. Y según eso, él dice que había venido a hacer las señales de Satanás y se tallaban en su frente y en sus brazos, incluyendo a los niños, el 666. Sus postulados decían, entre otros, y lo mantienen los que de Creciendo en Gracia, que el pecado no existía, que el diablo no existe porque ya fue exterminado, y que el número 666 o 666 es el número de la sabiduría y del hombre y de la prosperidad, y por eso se lo tatúan en la frente y en los brazos, empezando por los niños, porque es número de hombre. Todo esto, hermanos, va fundamentado en qué normas equivocadas de mala interpretación de la Torah. Luego aparece el concepto de la nueva era que sustituye a Dios por la energía y el conocimiento. Todos son mantras, todos son aromas, todos son velones que de acuerdo de lo que estén hechos nos van a ungir. Se crea la angelología, es decir, el culto a los ángeles, y se les piden cosas, se les pide atributos a Miguel, a Rafael, a Gabriel.
etcétera. Y en conocimiento, esa angelología genera autoayudas, meditaciones trascendentales, se convierten en los intermediarios para pedirle cosas al Eterno. Que si tú crees en ellos vas a ser, llamémoslo, cubierto con energía positiva, y apareció el concepto de la metafísica y la literatura védica, hacer yoga, meditación trascendental, y las famosas 7 leyes de Hermes Trimegistro, que quedaría todo el concepto del comportamiento de la transmutación sexual. No entro en detalles, hermano, porque yo quiero darle toda rabá y alabanza es al Eterno y no dar a conocer esta cantidad de filosofías que algunos nos llevaron por un tiempo a meternos en falsos conceptos, pero que el Eterno bendito Él nos reveló su verdad y su gloria. La metafísica y la hiperfísica. Este tema en el numeral 10, digamos, es lo más cercano en revoluciones de conceptos para tratar de explicar la naturaleza del Eterno. Del latín metafísica y del griego uakuya, más allá de la naturaleza, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye que la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales. Son las que entendemos el mundo como entidad, el ser, por qué vinimos, a qué vinimos, la existencia, el objeto, la propiedad, la relación, la causalidad, el tiempo y el espacio. La metafísica, en una palabra, hermanos, quiere explicarse lo que no entendemos de manera racional. ¿Cuál es el problema? Que antes del advenimiento de la ciencia moderna, muchos de los problemas que hoy pertenecen a las ciencias naturales, o sea, las que se pueden demostrar por el método científico, eran estudiados por la metafísica bajo el título de filosofía natural. Hoy la metafísica estudia aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación empírica. Entonces empezó a apartarse las leyes de la física de lo no entendible y se creó lo metafísico como lo que no tiene explicación, salvo que venga de un ser poderoso. Según Immanuel Kant, famoso racionalista de los años 1500, las afirmaciones metafísicas son juicios sintéticos a priori, como quien dice, salen de la mente de los hombres, que por principio escapan a toda experiencia sensible. O sea, son conceptos que no son demostrables, por lo tanto, a no ser comprobables, no son sujetos de comprobación, y quiere decir que no hay que creerlos. Esto era una costumbre antigua, hermanos, tan antigua como el imperio griego, porque Aristóteles designó la metafísica como la primera filosofía dentro del marco de la filosofía que él inventó. En la química de la época se asumía la existencia de la materia y en la biología la existencia de la vida, pero ninguna de las dos ciencias definía la materia o la vida. Sencillamente era como estaba ya la consecuencia de esas leyes de la biología y de la materia en su capacidad de evolución, pero no la explicaba en su origen. Y solo la metafísica suministraría esas definiciones básicas. Como no pudieron explicar ni los metafísicos el concepto del eterno, y mucho menos a través del método racional instaurado en ese momento por Charles Darwin y obviamente por Manuel Kant, entonces aparecería un célebre personaje que trataría de hacer una fusión de la física natural con la metafísica. Y en ese concepto creó y denominó a esta nueva ciencia la hiperfísica, que según la Universidad del Estado de Georgia en los Estados Unidos, consistía en la unión conjunta de las diferentes ramas de la física, la tradicional y que tiene interpretación por los fenómenos que son medibles, cuantificables, efecto, causa y reacción, que lo podemos condensar en la física mecánica. Las leyes del electromagnetismo que fundamentalmente están influenciadas por la electricidad, la termodinámica que es la evolución de todos los cuerpos cuando son sometidos al calor pues generan entropía y terminan modificando su estado, y la materia condensada que de donde nacieron los conceptos de la física nuclear que hoy en día están en vigencia en cuanto a la radiación producida por el átomo, y la física cuántica y la astrofísica.
Y los conceptos de relatividad, cuyo máximo exponente sería un hebreo, en Albert Einstein, que las puso alrededor de 1950 y que explicó que todo era relativo y que el tiempo era relativo y que estamos influenciados por la dimensión tiempo, aunque no la podemos ni tomar en las manos, ni, por qué decirlo, controlar, pero nos afecta en nuestro proceso catabólico, porque cada día que pasa nos vamos haciendo más ancianos. Y eso es el paso inmarcesible del tiempo, pero tú no puedes comprar tiempo ni pedirlo a alguien que te lo condone o te lo ceda. Otra definición un poco diferente se refiere a la física que se ha desarrollado después de la mecánica cuántica y de relatividad, que es donde actualmente estamos explicándola a las profundidades de qué? Del universo. Es decir, el modelo estándar, las teorías de cuerdas, la cromodinámica cuántica, de la descomposición de los haces de luz en el universo, todo eso entraron a ser parte de la hiperfísica. ¿Y quién fue el que se inventó? ¿Otro? Según Teilhard de Chardin, un célebre monje jesuita de origen francés, él explicaría la hiperfísica bajo los siguientes conceptos. El punto alfa es el inicio de la evolución. Se atrevió a dar una descripción de cuándo empezó el universo a hacer la creación. Y decía que la evolución es la manera de crear de Dios, que tiene una finalidad y que todo tiene una conciencia e interioridad que se incrementa exponencialmente y que apunta hacia la conciencia suprema, el punto omega, es decir, llegar a ser Elohim, todos nosotros. Y esta teoría no está lejos del concepto cabalístico de nuestros hermanos rabinos cuando quieren poner en vigencia los famosos sefirot y los famosos 7 sefirot que nos van llevando, desde luego, a conceptos como que nosotros potencialmente todos somos Elohim, con E pequeña, y que la trascendencia cuando venimos a la tierra es evolucionar hasta el punto de llegar a convertirnos en el mismísimo Elohim. Lo cual no puede ser porque nuestra naturaleza es carnal. Hasta cuando el eterno Yeshua vuelva, entonces nos transforme en nuestros propios cuerpos. Ese punto de llegar a la conciencia suprema por parte del eterno lo denominaron el punto omega. Todo con alfabeto que es griego. Ese filósofo Teilhard de Chardin, en su teoría evolutiva, dice que la próxima etapa evolutiva del hombre será cuando el hombre llegue desde el alfa, aquí el punto de iniciación de la evolución, hasta el omega, y lo embebió con la cristificación o transformación del alma, de la nefesh. Y solamente esta evolución de la cristificación a la transformación es posible hacerlo si tú crees en la hiperfísica. Esa teoría de Teilhard de Chardin sobre la cosmogénesis está basada en la filosofía vitalista de Henry Bergson, particularmente en un libro que él escribió que se llama La evolución creadora, donde todo es dinámico. No existe Dios, sino todo es creación. Esa visión de Teilhard, quien era un monje, repito, jesuita de origen francés, combinó la teología y la ciencia en una perspectiva unificadora y coherente que sintetizaba la fe cristiana, o sea, la fe en el Cristo y la teoría de la evolución. Es decir, se las trajo porque quiso dar a conocer una posición que hasta ese momento fue desconocida en la mentalidad humana. Para Teilhard de Chardin, la evolución es un proceso dirigido e iniciado por el espíritu de Elohim en el universo. Y la creación es continua y permanente, y en eso sí estamos de acuerdo con Teilhard, porque basta con ver las profundidades del universo hoy con ayuda de telescopios para ver que todos los días se siguen formando millares de estrellas y galaxias en expansión. Es decir, el Eterno no ha cesado su creación. Explicar las partículas atómicas a subatómicas no es el tema de esta enseñanza, pero aparecieron esos conceptos. Y cada vez el hombre que quiere a través de la hiperfísica ir de lo menos complejo a lo más complejo, está desarrollando espacios profundos de conciencia, es decir, bajo una racionalidad dinamizada por la actitud de que todo lo podemos explicar bajo la mente humana. Según esa ley de complejidad y de conciencia, las formas de vida emergen
como resultado de la asociación de distintos procesos químicos armonizados. Cuando esto lo invocó Teilhard de Chardin, echó para atrás el concepto de que las cosas fueron formadas por el Eterno. Estaba hablando algo así como la coincidencia o el accidente que puede llegar a producir procesos químicos armonizados como formar el ADN o el RNA por cuestión de suerte, al azar, el azar de la creación, y no porque hubiese un actor que lo creara, y estamos hablando de Yuhei Bai mismo creando todo. Esta forma parte todo esto, lo complejo y lo consciente, el esbozo o el planteamiento teórico que Teilhard llamó hiperfísica, explicar al Eterno bajo el razonamiento humano, que va a estudiar la energía vital o espiritual en acción dentro de la materia, tratando de dar claridad a todo el concepto de la creación del cosmos a través del alfa y del omega. La figura de Yeshua, que es el Redentor, la encarnación de Elohim, que fue el que estuvo en materia, en un cuerpo aquí en la tierra, es el símbolo que Teilhard usó para designar el proceso en el que la inteligencia suprema se desarrolla poco a poco en el seno de la materia, en dirección a la completación suprema, llegar al punto omega, que es volvernos casi como de la naturaleza del Eterno, donde la materia y el espíritu serán una sola cosa, presente y visible en el mundo. Ese sí es el proceso de evolución en el cual tú y yo, mis queridos hermanos, debemos someter lo carnal a lo espiritual, pero no para hacernos Elohim, sino para cumplir el precepto magnífico del Eterno de que nos dio la capacidad de habernos hecho a su imagen y semejanza en lo espiritual, no ni en su representación, ni en la nariz, ni en el color de piel, sino en lo espiritual. Teilhard de Chardin aceptó como válidas las dos teorías, es decir, fusionó las teorías que dividían el mundo, la creacionista y la evolucionista. A pesar de que era un sacerdote jesuita que por defecto siempre debía creer en la creación, no quiso aceptar que el hombre surgía solo de la teoría creacionista. Entonces hizo investigación para conciliarlas y tomar las dos teorías como ciertas. Fue el primero que se atrevió a dar ese postulado. Y decía ante otros lo siguiente: Dios es el alfa, es decir, el principio de todo. De acuerdo estamos nosotros quienes creemos en el Machía y Yahweh, que son el mismo. Dios procedió a crear la materia, también estamos de acuerdo. Esta materia evoluciona y se transforma, es correcto. Nuestros cuerpos evolucionan hasta después llegar, viene desde el anabolismo, metabolismo y catabolismo, las tres fases, cuando ya decrecemos y llegamos a la vejez. Por lo tanto, la materia corporal, incluyendo todo lo que está en el universo, se transforma. Estamos de acuerdo. Nuevamente Dios vuelve a intervenir y le da a la materia un alma. También de acuerdo, porque eso es cierto, Él interviene desde el momento de la creación, dándonos una nefesh. Nos da un alma para un cuerpo, para que habite en un cuerpo, y no en el concepto griego de que todo cuerpo se le da un alma. O sea, primero es el cuerpo. Para nosotros no, primero es nuestra nefesh, a la cual el Eterno le confiere con la genética de sus padres un cuerpo. Y esta alma surge ¿de qué? De un proceso de transformación. Y quienes creemos en los conceptos hebreos sabemos que el Eterno quiere que esa alma la trascendamos, la evolucionemos y pasemos de una nefesh normal, biológica, asignada a la inteligencia, al racionamiento y a los sentimientos, como alma humana, trascienda y se convierta en una neshama, en un alma transformada, porque somos hechos a imagen y semejanza del Eterno, pero solamente podrá ser posible evolucionar esa alma si nosotros obedecemos la Torá y evolucionamos siempre y cuando lo espiritual, con la ayuda del Ruach HaKodesh, gobierne nuestros actos carnales. Y esa es la lucha, hermanos, que tenemos aquí hasta cuando estemos sobre la Eres y el Eterno regrese. Después de surgir el hombre, este debe irse perfeccionando poco a poco. Y es el punto en el cual converge toda la humanidad actualmente. ¿Dónde estamos? En ese proceso de
perfeccionamiento. Algunos más quedados que otros, otros en un punto intermedio y otros muy evolucionados. Pero eso es lo que el Eterno quiere. Que cuando tú trasciendas en tu formación lo espiritual, gobierne toda tu carnalidad, todos tus actos, por voluntad propia. No es fácil hacerlo y solamente el Eterno nos dio a un consolador, a un apoyo fundamental que no es otro que el Ruach HaKodesh. Cuando Él viene a ti, te da discernimiento para que puedas aprender a dominar lo carnal. Cuando alcancemos el máximo nivel de perfeccionamiento, es decir, cuando nuestras nefes se transformen en neshama, se va a culminar en un punto máximo de perfeccionamiento. Y ese punto es el que él denominó en el planteamiento atrás omega, que significa el punto final, y que es llegar todos al perfeccionamiento. Aquí se confunde con la teoría de los 7 sefirot planteados por los hermanos rabinos, diciendo que lo importante es la subliminación del hombre, convertirse de una manera tal que mañana hace parte de la cosmogénesis del mismo eterno. Pero eso tiene sus problemas, mi querido hermano. Nosotros lo que queremos es que el Ruach nos ministre y nos haga ser obedientes al Abacadosh. Nosotros pretender en orgullo que nos hagamos igual a él, pues hermanos, es ufanarnos de nuestra limitación humana. Este esquema final, para terminar hablando de Telar de Jardín, explica el resumen, lo expuesto todo que antes leí. Este vector que comienza en la posición alfa, Dios en el principio, pasa luego a la creación de la materia, lo hace todo material de la nada, surge la vida a través de un alma que fue dada por Dios a la materia. El hombre lo hace obteniendo perfección poco a poco y según Teilhard de Chardin, en este punto estamos toda la humanidad. Querido hermano y hermana, esta noche según Teilhard estamos todos aquí en un proceso de ¿qué? De transformación y de perfeccionamiento. Para llegar algún día al punto omega. El Dios final, el hombre alcanza su máximo perfeccionamiento. Y ahí es donde Teilhard pues ya raya en el límite de la evolución, diciendo ahí en el punto omega nos haremos iguales a Elohim. Lo cual es fatuo, hermanos, porque nunca podemos alcanzar por la propia naturaleza humana, ni por nuestra propia evolución mental, hacer ni siquiera, hermanos, una chispa de vida de lo que es la energía del Eterno. Esto para que nos quede claro. Conclusión, esta interpretación de Teilhard de Chardin es una teología helénica inspirada en razonamiento lógico, tratando de demostrarlo y demostrarlo. Ya ha llevado al ser humano en los últimos tiempos a buscar la verdad a través del conocimiento, la salvación, la paz y la felicidad en el lugar equivocado. Interpretación equivocada de la profecía y demás disquisiciones racionalistas que no nos llevan a una vida de paz y gozo, que es la razón superlativa de la Torá, sino de mantenernos ansiosos. ¿Qué va a pasar con el mundo cuando llegue Apocalipsis? ¿Qué vamos a hacer? Nos llena de interrogantes no resueltos. Y de nada, mi querida hermana y hermano que esta noche me escucha, todo eso servirá si el conocimiento de la Torá, del Tanaj y del Evangelio no nos lleva a reconocer lo que dijo Yeshua. ¿Y qué fue lo que él dijo con relación a ese punto fundamental? Lo importante es la santidad que nosotros desarrollemos en la tierra, la justicia y la misericordia que la pongamos en vigencia. Porque sólo así el Eterno nos podrá valorar en obras de santidad, y entonces estaremos desarrollando realmente un dominio de lo espiritual sobre lo corporal. Eso es lo importante, la santidad. Amén y amén. Voy a dejar hasta aquí para en la siguiente clase tocar el tema ya de la interpretación de la Torá en el sistema judío y vamos a ver cómo la exégesis lo explica. Pero no me quiero retirar de esta clase sin antes mencionar la cita de Juan. Primera de Juan, yo le pido el favor que busquen todos en sus Biblias o en la que tengan. Primera de Juan 5:7. Porque aquello que en su momento se prestó para mala interpretación y dar creación a la Trinidad, en esta noche lo vamos a explicar bajo el concepto de quienes creemos que el Mashiach y Yahweh son uno solo.
Dice literalmente, voy a leer primero Reina Valera, búsquenla por favor, y si alguien tiene otra versión, Pechita Aramea o Kadosh, puede abrir el micrófono y leerla. Yo primero lo voy a hacer con Reina Valera y después con la versión del Pacto Renovado. Entonces, capítulo 3, momentico, capítulo 3, primera de Juan 5, 7. Amén. Lo leo en Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y están puestos en mayúscula. El Padre, con P mayúscula, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Leo ahora el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eternamente, porque eso es lo que Yeshua quiere, restaurar en ti y en mí. Y esta vida está en su Hijo. Si no creemos en Él, no vamos a poder restaurar la vida eterna. Y termina cerrando el versículo 12, Reina Valera, diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero fíjense ustedes cómo en el versículo 5, 7, introduce el concepto trinitario de que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre en mayúscula con una identidad, llamémoslo así, antropomórfica, es decir, como un papá. El Verbo, que inevitablemente al ser transcrito del griego se está refiriendo a la palabra, y el Espíritu Santo como un tercer personaje que muchas veces le confieren situaciones humanas, como que se contrista, como que llora, como que desdice, como que actúa, como si tuviera realmente posesión mental y corporal. Y esto fue porque ellos introdujeron estos conceptos erróneos, sustituyendo el original del Brit Hadashah. Y vamos a leer ese original realmente traducido del hebreo, ¿qué nos dice? Porque ese es el objetivo. Si fue piedra de confusión para muchos, tú y yo en esta noche, con ayuda y discernimiento de la fe creciente, vamos a discernir que nunca quiso decir eso que ellos calificaron como Trinidad. Y estoy leyendo en la renovación del pacto renovado, el libro del pacto renovado. Restauración del pacto renovado, capítulo 5, versículos. Ya lo leímos desde el 7 en adelante. Pongan mucha atención. 5, 7. Estamos en primera de Juan. Pues hay tres que dan testimonio. Entonces uno dice, bueno, hasta ahí está casi que igual con Reina Valera. Versículo 8. El Ruach, o sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. El agua y la sangre. Y estos tres son Ejad. Fíjate que allá en la Reina Valera nos estaba diciendo en el 8, y estos tres son los que dan testimonio y los tres concuerdan. Dice que tres concuerdan, y mientras que esta versión dice, y estos tres son Ejad. ¿Qué diferencia? Una cosa es que los tres concuerden, pero siguen siendo tres aquí y en Cafarnaún, a que diga, y estos tres son Ejad, son uno. Fíjense las sutilezas de la expresión entre Reina Valera y la expresión del pacto renovado traducido del Mateo Shentov y traducido obviamente del hebreo directo. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Yuhei Baihei. Aquí lo mencionan como ¿qué? Como el testimonio de Dios. Aquí dice Yuhei Baihei, con nombre propio. Porque este es el testimonio con que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo. Número 10. El que cree en el Hijo de Yahweh tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Yahweh lo ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Yuhei Baihei ha dado acerca de su hijo. Y el versículo 11 dice claramente, y este es el testimonio que Yuhei Baihei nos ha dado, que es vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Yahweh no tiene la vida. Y en el versículo 13, estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Yahweh, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Yuhei Baihei. 14, está la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Yahweh le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que debemos hacer tefilá, oración profunda, en techubá, genuino arrepentimiento. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado porque se convierte en ¿qué? En un obediente de los misbot. Pues aquel que fue engendrado por Yahweh se guarda a sí mismo. ¿De quién está hablando? De Yeshua HaMashiach. Y por lo tanto, tú si haces lo mismo y eres engendrado por Yahweh desde el momento de tu concepción por predestinación, el maligno no lo puede tocar. Y el versículo 19, sabemos que somos de Yahweh y el mundo entero está bajo el maligno. Y en el 20, pero sabemos que el Hijo de Yahweh, Yeshua HaMashiach, ha venido y nos ha dado biná, entendimiento. Traducción literal del hebreo, para conocer lo que es verdad. Y estamos en lo cierto, en lo verdadero, en su Hijo, Yahoshua el Mashiach. Este es el verdadero Eloa y la vida eterna, diciendo, Yeshua es el mismo Eloa, el verdadero Eloa, quien tiene vida eterna. Por lo tanto, pueblo de Israel, Benai Israel, guárdense de ídolos. Amén y amén. Tremendo, mis queridos hermanos, porque ya se pueden dar cuenta cómo las traducciones empezaron a defender postulados trinitarios. Pero si nosotros vamos a la traducción literal hebrea, está reafirmando de que Yahweh es Yeshua. Bendito el Abacados. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejar ya para la próxima clase el comparativo de la teología católica, evangélica, helenística y la hebrea, y qué es interpretar la Torá bajo el sistema de la interpretación y comprensión del método rabínico de la exégesis rabínica. No quise dejar de pasar por alto esta cita de Primera de Juan, que los invito a que lo lean. Primera de Juan 5, desde el versículo 7 al 20, que daría origen a una falsa interpretación trinitaria, que hoy sigue gobernando a muchos, porque muchos de nuestros hermanos, no solamente los católicos y cristianos, y de esas 180,000 sectas, siguen siendo trinitarios, por un error interpretativo de los tres que daban el testimonio, que eran el Ruach, el Espíritu, el agua y la sangre, atribuyéndole autopropiedades corporales que no están, porque aquí en la traducción literal que le leí, el Ruach, el agua y la sangre, y estos tres son Ejad, que es diferente a decir que los tres directamente concuerdan. Es muy diferente. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por su atención, que el Eterno les continúe bendiciendo. Estamos celebrando prácticamente el tercer día de Hanukkah. El próximo